hay cosas que como que pienso que son propósito de Dios. Los que me conocen saben, mi esposa ya me está regañando, que me gusta mucho la política y que en estos días me he metido más en el cuento y todo, y ya me está diciendo, bueno, pero ya, cálmene porque está muy metido en este asunto. Pero obviamente cuando me gusta porque me gusta estar informado, pero muchas veces que escuchamos como que nos llenas uy, de secciones de pero qué están haciendo, pero por qué está pasando esto y aquello. Y una persona que le pedí que viniera hoy, me alegra mucho que esté acá, me escribió ayer, creo que fue o antier, y me hablaba acerca del mismo sentimiento. Ay, pero es que uno ve tantas cosas y uno no sabe y y por uno por otro. Y cuando empecé a preparar el mensaje, preciso el mensaje tenía que hablar sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que estamos ministrando y cómo es entender al final que el Rey de los cielos es Cristo y que nuestra esperanza, nuestra confianza está puesta en Él. Por eso quisiera que el Señor me dé la sabiduría para poderle hoy expresar lo que Dios quiere y que sigamos en ese mismo contexto de lo que estamos hablando, y es, si se ha dado cuenta, la responsabilidad que tenemos como iglesia de ser esa sal y esa luz, de realmente evidenciar lo que somos como iglesia. Alguna vez, yo no sé si he dicho esto antes, pero alguna vez escuchaba a un predicador que decía, sí es cierto, la iglesia hoy parece que fuera un océano grande por la cantidad de gente que somos cristianos. El problema es que ese océano tan grande a veces uno va a mirar y no tiene sino como 1 centímetro de profundidad. O sea, decía, hay mucha gente que se dice ser cristiana, pero muy pocos los que realmente entienden el significado de lo que es caminar para Dios, ser apartado para Dios y vivir en lo que Dios quiere. Y creo que en esta carta que el Señor inspiró a Pablo para que se la mandara a su discípulo Timoteo y que con ella nos hablara también a nosotros, nos habla mucho de esa responsabilidad que tenemos como iglesia. Como lo he dicho, obviamente Timoteo era un pastor y es una carta pastoral a una persona que está dirigiendo una congregación. Pero creo que más allá, aunque usted no tenga el llamado, si lo tiene, para que Dios avive ese fuego en su corazón, pero si usted no tiene el llamado, para que entendamos que también otro de los errores que cometió la iglesia fue decir, como yo no soy el pastor, como yo no soy el líder, pues no importa. No, todos nosotros somos embajadores donde quiera que estemos de Cristo. En su trabajo, en su universidad, en su conjunto, en su colegio, si aún está en el colegio, en el lugar en donde estemos. Y en la charla del domingo hablábamos acerca del conocimiento de la verdad como algo que nos debería revolucionar. Y vuelvo e insisto en eso, porque la verdad es algo que es, ¿cuál es el antónimo de la verdad? La mentira. Y resulta que la mentira es algo que es tan cotidiano hoy entre nosotros y lo hacemos simplemente porque sí. Ya casi llega, ya, estoy llegando. Y ni siquiera he salido de la casa. ¿Y por qué llegó tarde? Un trancón, pero no le dice que fue en las cobijas, que fue en la cama, que fue porque durmió, se acostó muy tarde. Y de ahí en adelante todo parece que estuviera basado en la mentira. Los negocios que se hacen, los compromisos que se hacen, las declaraciones de amor que a veces se hacen, los políticos, y todo se sustenta en la mentira, en las cosas que no tienen que ser, o sea, que son irreales. Y entonces acá, cuando habla acerca de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, para mí realmente es una declaración revolucionaria, y que lamentablemente esa verdad hoy en día, no en Colombia, no en Bogotá, sino en el mundo entero, se ha matizado. ¿Y cómo se matiza esa verdad? De acuerdo a lo relativo, todo es relativo. O sea, depende como tú lo veas, depende como tú lo apliques. El domingo estaba hablando con algunos, vimos la final de fútbol. Y en esa final yo veía mentiras. Nadie dijo mentiras en expresarlas, pero había cosas que querían hacer incurrir en el error al juez a través de mostrar cosas que no fue tan grave, o fue tan grave, o fue tal cosa, o tal otra. Todo es mentira. Entonces todo lo matizamos en relativos, todo lo matizamos en gustos, todo lo matizamos en conveniencias. Pero resulta que las palabras de Jesús son contundentes e irrefutables. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y habla de caminar en la veracidad, en lo que Dios quiere. Entonces eso es lo que creo que la iglesia tiene que expresar.
que sería muy triste que nosotros como cristianos, por ejemplo, si tengo una empresa, estuviera mirando cómo es la contabilidad. No estoy yendo de hacer, no, hay cosas que podemos hacer legalmente y eso está bien, pero no hacer cosas ilegales. Que yo con mi pareja tenga mentiras, o que yo con mi relación laboral tenga mentiras, o que siempre esté buscando excusas. La palabra dice sí, el no, el no. Los que estudian en sus universidades, con sus trabajos, con las relaciones que tienen con sus compañeros. Entonces Pablo continúa exhortando a Timoteo, y en esa exhortación sobre la verdad habla acerca de una responsabilidad que tiene la iglesia. Entonces le va a hablar en esta parte acerca de algo que vimos en la serie pasada, y es las disciplinas cristianas. Y Pablo va a tocar una de esas disciplinas cristianas. Le va a decir: Timoteo, hay que orar. Pero resulta que en ese contexto de orar no simplemente le dice que hay que orar, sino que expresándole la necesidad de orar, le dice específicamente que hay que orar. ¿Por qué? Y en ese contexto de esa responsabilidad que le estoy colocando, lo está colocando primero en el contexto de que la iglesia ora para permanecer en Cristo. Y en segundo lugar, que la iglesia ora no solamente para permanecer en Cristo, sino para que las personas del mundo, aquellos que no son convertidos, puedan conocer a Cristo a través del testimonio de la iglesia. Y la iglesia es usted. Entonces, ¿qué tanto cuando usted está trabajando la gente puede ver reflejado a Cristo en su vida? ¿Qué tanto en su universidad sus profesores o compañeros pueden ver a Cristo reflejado en su vida? ¿Qué tanto en el vecindario donde usted vive la gente puede ver reflejado a Cristo en su vida? ¿Y cómo tengo yo el carácter para mostrar que es un verdadero cristiano? Porque a veces también hay otra manipulación, y es que como tú eres cristiano, tú tienes que ser solamente amor. O sea, tú no puedes ponerte firme. Tú no, espere, no, ser cristiano es ser radical. Pero hay momentos donde sí, claro, el amor es la base del evangelio, pero hay momentos donde tenemos que hablar también la verdad, y tenemos que hablarla de una manera seria en ese sentido. Por eso he titulado la prédica de hoy: no ignores la vigencia de Cristo. No ignores la vigencia de Cristo. Ahora, a ver, pastor, ese título, pues claro, es como si hablamos de Cristo todo el tiempo. ¿Sabe que hay algo, y quería saber cómo expresarlo? Y es que nosotros podemos tomar a Cristo como una marca registrada. No sé si usted me entienda a qué me refiero con el concepto de marca registrada. Pero los negocios a veces tienen patentes, porque resulta que una marca hace que uno tome una decisión sobre algo. Los que estudian acá, estoy hablando de los que estudian esas situaciones de publicidad y todo. Pero entonces, por ejemplo, si yo voy a montar, qué sé yo, un negocio de hamburguesas, y sé que McDonald's es muy conocido, pues yo voy a tratar de hacer algo tan que se parezca a McDonald's, que la gente llegue a ese negocio. Es puro cuento, no es lo mismo. Pero se parece harto porque escogí los colores, el logo. Entonces lo que tiene mi negocio es querer imitar una marca registrada, pero la verdad lo que van a encontrar allá no es McDonald's, lo que van a encontrar es lo que yo preparo. Y de pronto la iglesia puede ser eso, tiene el título de marca registrada Cristo. No hay nada de Cristo, pero está la imagen o la marca registrada. Y entonces tenemos la marca registrada, pero intentamos dentro de la iglesia, de una manera personal, nuestras vidas personales, y de otra manera ya congregacional, queremos vivir nuestra vida de acuerdo a nuestros propios parámetros, de acuerdo a nuestros propios pensamientos, o queremos que el mundo sea el que nos diga cómo debemos manejar nuestra vida. No sé si estoy hablando muy enredado, espero que no. Pero entonces como que decimos que somos cristianos, pero la verdad, cuando uno va al fondo, eso no es cristianismo. Soy yo con mis pensamientos, con lo que yo quiero hacer, con lo que a mí me parece aún que debo guiar a otros. Entonces, como hemos hablado mucho de la iglesia, pero también de los ministros en la iglesia, entonces imagínense yo diciéndoles: y acá predicamos el sano evangelio, y entonces ahora les digo que ustedes tienen que hacer, y lo que voy a decirles es que tienen que hacer lo que a mí me parece que tienen que hacer, pero no lo que realmente la palabra dice. O usted dice: bueno, lo que el pastor dijo chévere, pero yo creo que hay unos matices, y esto que él dijo no es tan así. No es de esa manera. Alguna vez, empezando la iglesia, recuerdo que hablaba acerca de la honestidad. Y entonces vino alguien y me dijo: pastor, es que usted lo habla y sí, pero no es posible. O sea, en este mundo en que vivimos, usted tendría que meterse a los negocios
Y yo le dije, sí, claro, eso es el convencimiento que nos ha dado el mundo, que no se puede. Pero no se puede porque simplemente yo lo di por hecho, por sentado de que así se hacen los negocios o que así se hace todo. Pero realmente si nosotros colocáramos nuestra confianza en Dios, podríamos entenderlo. Admiramos a hombres como Daniel, que no se inclinó ante la estatua que levantó el faraón para honrar a Dios. Y de pronto dijimos, ojalá tuviéramos el valor. Bueno, las estatuas que nos levantan tal vez no sean físicas, pero son todas aquellas cosas que van en contra a los principios y a los valores que la palabra establece. Así que nos está hablando de cómo nosotros podemos guardar el criterio y entender que tanto en nuestra vida como en la iglesia, el nombre de Cristo siempre tiene que estar vigente. Entonces, si yo mirara, o sea, no yo, porque no soy quien, debo mirarme a mí primero. Si Dios mirara tu vida, mirara tu hogar, mirara la manera como trabajas, mirara las cosas que tú haces, Dios se sentiría bien representado por ti. Ya, o diría, porque tal vez no hacemos lo que Dios quiere. Entonces, cuando el mundo, y peligrosa y lamentable y tristemente, cuando la iglesia queremos intentar crear sociedades justas, sociedades prósperas, sociedades equitativas, desde nuestros propios argumentos, desde nuestros propios pensamientos, pues eso solamente tendrá un resultado, y ese resultado se llama fracaso. ¿Y por qué? Porque el fracaso, porque el veredicto, o sea, porque ese veredicto tiene una única razón. Está en Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La persona que me preguntaba sobre esta parte del gobierno, y se lo digo a todos, dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Y resulta que una de las desgracias que tenemos que entender es que vivimos en un mundo bajo pecado. Y aunque encontráramos un candidato político, por ejemplo, si hablamos de política, que fuera cristiano, aún tendríamos que desconfiar, porque nada nos aseguraría que lo va a hacer transparentemente. Imagínense cuando nuestros gobernantes o nuestro jefe o nuestro profesor en la universidad o en el colegio no es cristiano. Pues tengo que saber que no voy a encontrar un mundo perfecto porque estamos en un mundo bajo pecado. Es más, si ellos no fallaran, los que fallaremos seremos nosotros. Porque tal vez es muy fácil mirar las fallas que hacen los que nos tienen por gobernantes o por maestros, lo que sea. Pero nosotros como ciudadanos nunca fallamos. O nosotros como estudiantes o como empleados nunca fallamos. Porque tiene que ver con eso, y es que todos pecamos. Así que sin Cristo la humanidad está condenada al pecado. Y eso es terrible, pero eso que es terrible hace que sea más vigente Cristo. Entonces, una sociedad sin Cristo está condenada al pecado. Y miremos lo que Pablo le está comunicando a Timoteo. Y lo que quisiera empezar es con algo que usted va a decir, pero este pastor, ¿cómo está empezando? No entiendo la prédica hoy. Pero mi primer punto es quién, por quién, para qué y por qué. Pero usted ni siquiera ha dicho ningún versículo, no ha hablado nada y ya está haciendo preguntas. ¿Quién, por qué, para qué y por qué? Entonces Pablo, como les dije, está exhortando a Timoteo, pero con la exhortación que le hace a Timoteo se la hace la iglesia, y la exhortación que le hace es a orar. Ahora, cuando usted le dicen a orar, ¿qué tiene que hacer? Pues orar. Entonces vamos a orar, listo, póngase en pie y oremos. Pero orar sin saber por qué voy a orar, pues como que no tiene sentido. ¿Para qué voy a orar? O sea, ¿a quién voy a orarle? ¿Y cuál es la razón por la que ore? Todo tiene un fundamento. Y entonces acá es donde continúa la carta y dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivan quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces vea que Pablo hubiera podido escribir, no solamente decirle, Timoteo, ore.
Pero no, él dice que ore, que haga súplicas, que haga acciones de gracias. Dice por quién tiene que orar, por los hombres, por todos los hombres, pero en especial por los que están en eminencia. Y dice que ora para que esos que están en eminencia permitan que vivamos quieta y reposadamente. Y dice que esto lo hacemos porque eso es bueno y agradable delante de Dios, que es nuestro Salvador, porque al final de cuentas lo que Dios quiere es que tengamos un mejor gobierno. No, lo que dice es porque al final de cuentas lo que quiere es que todos alcancemos la salvación. Así que tendríamos que ir a desmenuzar esto, y entonces por eso lo hago en preguntas para poderlo entender. Entonces, ¿quién debe orar? Todos. ¿Pero todos es todo el mundo? La iglesia. La iglesia debe orar porque, con respeto, porque sé que hay católicos que me miran en la transmisión, pero lo que voy a decir lo digo con todo el respeto. Es que, ¿cómo lo digo? Bueno, orar no es simplemente rezar. Orar no es simplemente repetir oraciones, pero sin sentido. No lo hago en burlas, en serio no lo hago en burla. Pero a veces cuando yo voy a un funeral y en el funeral es católico, no es cristiano, y alguien se para a hacer el rosario, pues yo me detengo a mirar. Y sí, de pronto hay gente que lo hace realmente con una convicción y con un deseo. Pero también veo mucha gente que está repitiendo ahí, y mirándose las uñas, mirando el celular, mirando quién entró, criticando cómo venía. Lo hacen, pero están haciéndolo, pero no están en lo que están, sino están en muchas cosas. Entonces lo que está diciendo acá es que la oración tiene que tener un sentido, por eso la hacemos las personas que tenemos el convencimiento de que Dios nos está escuchando, de que oramos a un Dios que atiende nuestra oración, que está pendiente de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿por quién debemos orar? Dice que por todo el mundo. Cuando habla por todo el mundo, entonces hay algo en la oración que es la intercesión, entonces seguramente oramos por nuestra familia, por nuestros hermanos, por los que tenemos, pero cuando me dice que ore por todo el mundo, me dice que ore por los inconversos. Entonces es muy fácil levantarnos a criticar. Yo sé que esto no pasa en esta iglesia porque esta iglesia se llama Camino de Oración y Santidad, entonces pasa en otros lugares, pero se los digo para que me entiendan. Pero hay otros lugares donde muchos se levantan a criticar al gobierno. Hay muchos lugares donde la gente se levanta a criticar a su jefe. Hay muchos lugares donde la gente se levanta a criticar a un profesor o a un maestro. No pasa acá, no, esto no, pero para que me entiendan, para que ustedes estén en sintonía. Entonces, es muy fácil levantarse a criticar a alguien que está en eminencia. Pero mi pregunta es, ¿y cuánto tiempo hemos dedicado a orar por esas personas que están en eminencia? A orar por las personas que están en ese lugar. ¿Cuántas veces usted ora para que ese que es su jefe, para que tenga un buen trabajo, para que las cosas vayan bien en la empresa y para que surtan efecto? Porque si en su empresa hay negocios, a usted tienen con qué pagarle. Si en su empresa no hay negocios, pues lo más seguro es que usted se va a librar de su jefe. Nunca más va a tener que mirarlo, porque su jefe le va a decir: qué pena, ha sido un placer. No hay más trabajo porque no hay más donde esto. ¿Cuántas veces usted ora para que su maestro tenga la sabiduría de que lo que le enseñe sea algo que realmente sea productivo para su vida? Entonces dice que oro en especial por aquellos que están en eminencia, y tiene que ver con todas las autoridades. Y acá viene algo que Dios me lo revelaba, o sea, yo lo sentí como una revelación de Dios. Pero que cuando habla de eminencias, resulta que voy a pensar en tres aspectos. Primero, voy a pensar en los padres y voy a pensar en los colegios y universidades. Y digamos que en un colegio, es más, voy a colocar más el colegio o la escuela, más que el colegio y la universidad. Voy a colocar la escuela y la casa. En donde es donde nosotros aprendemos valores cívicos. En donde yo aprendo a ser responsable. En donde yo aprendo a ser puntual. En donde yo aprendo a ser educado. En donde yo aprendo a comportarme de la mejor manera. Cuando usted ve personas que de pronto son irrespetuosas o personas que no tienen la forma de hablar bien o algo, usted dice: uy, ¿quién sabe quiénes serán sus papás? O sea, usted le está achacando la culpa ¿a quién? Al que lo educó, o sea, el chino bien majadero y la culpa es del papá. Pues sí, pues sí.
porque no le enseñó principios, porque no le enseñó valores, porque no le... entonces cuando me dice que ore por alguien que está en eminencia, pues estamos hablando de los padres, estamos hablando de los maestros y estamos hablando de aquellos que hacen una formación cívica, y quiero lo coloque así como algo cívico, que tiene que ver con el trato, como el comportamiento. ¿Cómo me comporto yo en un Transmilenio? ¿Cómo me comporto yo en un teatro? ¿Te imaginas que yo llegue a ver la película y en la película coja el maíz y lo que no me gusta empiece a botarlo así? O sea, la gente cómo me va a decir, estamos de rumba y todo va a botar el maíz, o la gente se va a ofender. Que yo esté en la película de cine y me suene el teléfono, yo, aló, sí, ¿qué la gente me va a decir? Porque está hablando de normas, está hablando de principios, está hablando de formas que hay. Ahora, cuando hay otra eminencia y son los gobernantes, entonces los gobernantes no solamente es el presidente, es el Congreso, son los jueces, son los alcaldes, son las personas que tienen un cargo público, alguien que genera. ¿Qué se espera de ellos? Que lo que hagan sean políticas que nos den un bienestar de vida. Que haya buenas calles en la calle, sí está bien dicho, ¿no? Que haya buenas calles, dejémoslo así. Que haya medicina, que tengamos salud, que en mi casa yo tenga los servicios básicos. O sea, lo que estamos amenazados, no sé si usted ha escuchado, con el fenómeno del niño. Porque es tan rico saber que usted llega ahorita a su casa y prende la luz y acomoda sus cosas para mañana. Pero imagínese que usted saliera de acá y llegara a su casa y no hubiera luz y tuviera que prender la vela para mirar dónde son los zapatos y mañana qué me va a poner y cuadrar a todas a oscuras. O sea, sería muy feo. Los jóvenes, ¿cómo sobrevivirían si su celular se descargara y no tuvieran cómo cargarlo? O sea, para un joven una noche sin celular debe ser algo fatídico. O sea, eso es, o sea, no se halla. O sea, necesito que el gobierno entonces tenga esa parte y entonces yo diría que son responsabilidades sociales. Pero resulta que hay implícitamente algo que le está diciendo Pablo a Timoteo y es que él debe orar para que eso que es en lo cívico, para que eso que es en lo social, él lo sostenga a punta de oración. O sea, tiene que ver. Señor, bendice al que es el alcalde, bendice al que es el presidente, bendice al que maneja tal cosa para que lo haga bien. Señor, bendice a mis maestros a los maestros de mis hijos para que les enseñen bien. Bendice a mis padres para que me enseñen bien. Está hablando de orar por esas partes, porque la iglesia debe orar espiritualmente para que existan esas buenas relaciones. Ahora, oramos por el gobierno, oramos por los jefes, oramos por los maestros y oramos por ellos porque entendemos de antemano que son personas imperfectas. Yo sé que Johnny viene con su papá y su mamá porque los ama, ¿cierto? Con todo el corazón. Pero fallan. De pronto tú no lo has visto jamás que ellos fallan, pero fallan. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos. Sé que Sofía está diciendo, mi mamá jamás, sí, de pronto para ti, pero falla porque es imperfecta. ¿Por qué? Porque todos fallamos, por eso necesitamos orar. Orar en el sentido de buscar que Dios guíe al maestro, al jefe, al presidente en lo que está haciendo, para que las decisiones que se tomen sean las mejores. Hablando de la política, por ejemplo, oramos, Señor, para que nuestros gobernantes hablen y actúen con la verdad, para que no haya nada por debajo. Y tiene que ver con algo. En la iglesia hay personas que están muy vinculadas ahorita a los procesos de empalme y todo lo que hay. Pero algo que hablaba aquel día con una persona, llegó realmente vi a esa persona cargada y me decía, pastor, es impresionante cómo la mentalidad siempre es hacer todo mal, siempre es a sacar tajada. Ok, yo lo hago, pero ¿qué gano con hacer esto? Y sabe que eso tiene que ver con la mentalidad. Y de pronto nosotros tenemos la misma mentalidad. Entonces criticamos lo que hacen otros porque es tremendo, porque son miles de millones de pesos. Pero lo que me va a ganar son 50,000 pesitos, no es mucho. Pero es que el problema no es la cantidad, sino el problema es que hay algo incrustado en nuestro corazón que es siempre querer hacer algo por sacarle una ventaja. Y lo que la palabra dice y lo que está diciendo Timoteo es, oren para que ese pensamiento, esa forma de actuar se cambie, para que realmente seamos renovados, para que no busquemos hacerle la trampa a todo lo que hay. Bueno, alguien sabe de quién voy a hablar entonces, pero bueno, voy a hablar de un familiar, entonces le pido perdón a mi esposa. Pero lo digo es porque tiene que ver con cultura.
Pero hay un familiar mío que yo sé que tiene sus medios, pero yo no sé cómo se llama el aparato, pero se compró un aparato que roba señal. O sea, no necesita pagar Netflix, no roba señal. Y me lo mostraba diciendo, vea, me compré ese aparato. Y esa misma persona critica a los que están robando en el gobierno. Ay, no, pues que es diferente. No, no es diferente. Es lo mismo porque hace parte de una forma de pensar. Hace parte de una forma de actuar. Entonces lo que está diciendo Timoteo es, oremos para que tengamos personas que actúen honestamente, que actúen transparentemente. Que si un día soy yo el que accedo al cargo, pueda acceder transparentemente. Porque siempre estamos pensando mal. Yo no sé si le he contado esto, pero un día un tío iba a hacer un trasteo y me pidió que le ayudara y yo llegué súper temprano, como a las 6 de la mañana, porque a las 7 de la mañana llegaba el camión. Y el tipo llegó a las 7:55. Y recuerdo que yo le hice el reclamo, le dije, hermano, son las 7:55. Y me dijo, por eso, yo dije que a las 7 llegaba y las 7 se terminan a las 8. Bueno, él había hecho contrato hasta las 12 del día. Y resulta que por la demora de él nos atrasamos. Y eran como las 12:30 y no hemos acabado. Y me dijo, pero venga, el contrato era a las 12. Y le dije, sí, pero a las 12 se terminan a la 1. Porque no entendemos que es una cadena. Cuando usted lo invitan, acá buenos colombianos que somos, cuando usted lo invitan en una reunión a las 3 de la tarde, ¿usted a qué hora llega? ¿Por qué? Porque usted sabe que todos llegamos tarde. Porque no tenemos la mentalidad de ser transparentes en las cosas que hacemos. Así que entendiendo que todos somos imperfectos, vea cómo Dios quiere que nuestra mente sea renovada, que nuestra mente sea cambiada. Entonces, ¿por qué oramos? Oramos para que en nuestra ciudad, en nuestra nación, en el mundo, haya bienestar, haya generosidad y honestidad. Eso es lo que está diciendo. Oramos para eso. Y me encanta porque en la carta de Pablo a los tesalonicenses le va a decir algo espectacular, pero escuche, quiero que preste atención antes de que lea, porque lo que le va a decir Pablo a los tesalonicenses no es oren, no es ayunen, no es vigilen, no es vayan a la iglesia el domingo, no es hagan su devocional o lean la Biblia. No es eso lo que les va a decir. Y estas palabras que le va a leer están en la Biblia. Y en la Biblia Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para que los de afuera, para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. ¿De qué le está hablando? De que sea responsable, de que sea diligente, de que produzca, de que no se quede allá quieto. ¿Recuerdan que en Tesalonicenses estaban esperando que Cristo viniera? Y entonces estaban, no, manténganos porque ya Cristo viene pronto. Y entonces Pablo tiene que decirles, venga, el que no trabaje, hermano, todo del cielo, o sea, si Dios puede, pero nos ha dado la capacidad de trabajar, de producir, de hacer. Entonces está diciendo, ¿por qué? ¿Para qué? Ahora, ¿por qué oramos? Entonces al final dice, porque eso es bueno y es agradable. Y entonces lo que hace es que nuestra oración permita que se mantenga vigente a Cristo. Yo en algunas ocasiones he comentado de libros que yo leo, y en algunos libros que yo leo me encantan unos que hablan acerca de la Biblia y cómo la Biblia transformó el mundo, cómo la Biblia hizo que sociedades que colocaron sus cimientos, por ejemplo, 1800 más o menos, 1600, Inglaterra en algún momento determinado colocó la Biblia como su fundamento. Y eso trajo prosperidad, bienestar, alegría, gozo. Como Estados Unidos en su inicio hizo eso. Colocó la palabra como su fundamento y hizo que hubiera bienestar. Así que oramos porque eso es agradable delante de Dios y quiere decir que el tener la bendición es lo que Dios quiere. Ahora, yo no sé si usted ha notado, estaba pensando en Narnia, estaba pensando en el Señor de los Anillos, pero usted va a decir, no, pero es que eso como habla de Cristo, entonces estaba pensando en otra película y les digo primero lo que quiero decirles para esto. Yo no sé si usted ha notado que el bien
por ende, nos lleva a pensar en orden y cosas bien hechas. Y el mal nos lleva a pensar en desorden y en cosas mal hechas. Como me sentí viejo el domingo, entonces no sé si ustedes han visto, pero hay una serie de 3 películas que me gustan mucho, Volver al Futuro. ¿Alguien ha visto Volver al Futuro? Listo. ¿Han visto la segunda? En la segunda, entonces van al futuro y se consiguen un álbum, un magazine donde tienen los resultados de los deportes de todo el año, y el malo de la película se lo roba y se va al pasado y empieza a acertar en todos los resultados que hay en adelante. ¿Listo? Ahora, quiero que piensen por un momento en la escena cuando el protagonista llega a su presente y cómo es todo. Caos. Es más, las imágenes son oscuras, todo está mal, no hay orden, inseguridad, violencia, y el protagonista es el tipo más malo y el que tiene más dinero. Ve cómo el mismo cine asocia lo malo con el caos, con la podredumbre, con lo malo, y cómo lo bueno con lo perfecto. O sea que implícitamente nos hablan acerca de la necesidad de que sea Dios el que está presente, porque cuando sacamos a Dios de la ecuación, como que todo se vuelve un caos, como que todo se desbarajusta. No sé si desbarajustar del verbo, yo desbarajusto, tú desbarajustas, ellos desbarajustan, de ese verbo. Todo se vuelve un caos, todo se daña y todo cambia. Así que Dios quiere que cuando conozcamos la verdad transforme nuestras vidas. La verdad tiene que transformar mi vida en cuanto a mi santidad, y buscar todo el tiempo caminar en la santidad de Dios, y que mis hechos, mis actos, no solamente en lo laboral, no solamente en el respeto, sino en lo que yo vivo, en mi comunión con Dios, sea conforme a lo que Dios quiere. Y esto entonces me lleva a mí a otras preguntas, porque este punto es largo, porque son más preguntas, porque al final dice: a fin de que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando yo leía eso, venían otras preguntas a mi corazón, y es: ¿quiere Dios que todos sean salvos? Y sí, la respuesta es sí. Dios quiere que todos sean salvos, porque cuando Dios creó al hombre no lo estaba pensando en la condenación. Dice Ezequiel capítulo 33 versículo 11: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiere la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea que Dios quiere que todos seamos salvos. Y eso me lleva a una segunda pregunta. Si la salvación es para todos, entonces ¿todos serán salvos? No. Y qué triste. Y bueno, para hablar de la salvación, entonces lo que ya hemos hablado muchas veces es que necesitamos entender la incapacidad que tenemos. Entonces ahora sí, dejando el chisme y el chiste y el sarcasmo, resulta que nosotros somos los que a veces criticamos, somos los que a veces envidiamos, somos los que a veces tenemos sentimientos feos en el corazón, somos los que podemos tener codicia. ¿Por qué? Porque habla de una naturaleza humana que nos impide acercarnos a Dios. Así que ni siquiera, escúcheme, ni siquiera si no fuera por Dios, ni siquiera nosotros hubiéramos buscado la salvación. Ni siquiera, o sea, no fue un día. Cuando yo les decía que yo vivía flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, no fue en ese día que yo dije: oh, necesito a Dios. No, ni siquiera estando mal fui yo el que decidió buscar a Dios. Fue Dios el que nos buscó a cada uno de nosotros. Fue Dios el que nos rescató cuando nuestra vida estaba en dolor, en muerte, en tristeza, en desgracia, por causa del pecado, el que nos encontró. Ahora, si Dios puede salvar a todos, y entonces acá viene la pregunta más dura: si Dios puede salvar a todos, ¿ustedes creen que Dios puede salvar a todos? ¿Sí lo creen o no? Ahora, si Dios puede salvar a todos, ¿por qué a unos sí y a otros no? ¿Por el libre albedrío? No. No, porque si fuera por el libre albedrío todo el mundo escogería bien. Pero lo que acabo de decir, o sea, tú tienes libre albedrío, o sea, tú eres mejor que los otros porque tú escogiste bien a Dios. Es que acá, si fuera libre albedrío,
Si yo pudiera escoger, una vez tenía una conversación con una persona y esa persona obviamente quería, ¿se acuerdan que les he dicho siempre que queremos tener un mérito? Y entonces la persona me dijo, pastor, pero no, eso no es así, 50 y 50, 50% Cristo y 50% yo. Y empezó a negociar conmigo, 60-40, 70-30, 80-20, 90-10. 99.9 Dios y .1 yo, algo tuve que haber hecho. No hice nada. Cuando tú dices libre albedrío, estás diciendo que en algún momento de tu vida tú te detuviste y dijiste, sí, ok, yo acepto a Dios. Ah, exacto. Entonces sí tenemos el libre albedrío, pero el chiste se dañó y siempre nos inclinamos ¿a qué? A lo malo. Entonces acá, como nos inclinamos a lo malo, entonces no fuimos nosotros los que escogimos a Dios, sino fue Dios el que nos escogió a nosotros. Entonces todos estamos de acuerdo acá que éramos pecadores y que si no fuera por la gracia de Dios no estaríamos acá, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos? Bueno, ¿y por qué a nosotros sí y al resto no? El libre albedrío de Dios, muy buena teología. No hablemos de Dios en libre albedrío, sino hablemos de Dios en soberanía. Hablemos de Dios en que Él es soberano. Y entonces dice la palabra en Romanos capítulo 9, versículo 18 al 24. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que Él quiere endurecer, endurece. ¿Por qué me dirás? ¿Por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y uno y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria? Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Entonces vuelvo otra vez a un aspecto. Pensemos, quiero como hacerlo gráfico, pensemos otra vez los que han visto en la película de Volver al Futuro, la segunda, el caos completo. ¿Sabe que cuando vino ese caos a la humanidad? Cuando Eva tomó del fruto prohibido, comió, fueron expulsados del huerto del Edén y todo fue un caos. Todo empezó en un conflicto. Ahora, en ese mismo momento, Dios se da cuenta de la incapacidad que tiene el hombre de volver a lo perfecto en Dios, de volver a la armonía que tenemos en Dios. Entonces Dios, sabiendo que somos pecadores y que no tenemos la manera de regresar, Él va a mostrar su amor a través de su misericordia. Génesis 3:15 no está en las notas, pero dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Tú la herirás en el calcañal y esta te herirá en la cabeza. Está hablando acerca de Cristo. Pero entonces cuando Cristo al fin viene a la humanidad, aunque siendo Dios, Él tiene el poder de salvar a toda la humanidad, Él te eligió a ti y me eligió a mí. Y por un instante, solo por un instante, piensa de dónde te sacó el Señor. Y acá yo recordé, ahorita mirando a Johnny, recordé la historia de cuando la mujer fue encontrada en el acto del adulterio, que dice que Jesús le dice, ok, apedréenla, pero que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y dice que los primeros que empiezan a tirar las piedras son los más ancianos, porque los más ancianos son los primeros que dicen, uy, no, yo he fallado mucho, tengo más pecado. De pronto para Johnny, de pronto no sé Dani, no sé André, para ustedes de pronto, pero yo no he sido tan pecador. No, pero pecado es pecado. Entonces han sido desobedientes o algo. Pero tal vez los que conocimos al Señor siendo más adultos, decimos, uy, sí, no merecía esto, no merecía lo que Dios me ha dado, pero me lo ha dado por su gracia, por su misericordia, por su amor, por lo que Él ha entrado en mi vida. Entonces, ¿por qué algunos se salvan? ¿Por qué algunos se pierden, perdón? ¿Por qué algunos son consumidos? Porque lo que muestra a estas personas que van a ser condenadas es que si Dios es amor, pero también es Dios, es fuego consumidor. Y que la paga del pecado es la muerte. Y que con las personas que se condenen no es que Dios sea injusto, es que Dios es justo y está mostrando su justicia.
Da a conocer el poder de Dios porque muestra cómo Dios tiene el poder para salvar y para condenar, porque Él es soberano, no libre albedrío, sino soberano. Él es el soberano sobre toda la tierra, pero es una evidencia de la misericordia que ha alcanzado por su gracia a las personas. Y tal vez nosotros, y acá es donde creo que en lugar de pensar, ¿y por qué no salva a los que están afuera? Más bien yo debería caer de rodillas y decirle, gracias Dios por haberme salvado a mí, porque no lo merecía. Porque no merecía haber conocido esta gracia, porque no merecía haber conocido este amor, y ahora te doy gracias. Y tengo un pensamiento acá que dice, nadie es tratado de manera injusta, sino que unos reciben la justicia que ganan y merecen, mientras que otros recibimos la misericordia por gracia de Dios. Él pudo permitir que nosotros fuéramos condenados y hubiera sido justo Dios al permitirnos ser condenados. Y no había forma de salirnos de esa condenación. Pero Él permitió que nosotros recibiéramos esa gracia de Dios. Así que nuestra responsabilidad, la responsabilidad que tenemos cuando Pablo le dice a Timoteo que oren, vea que no es solamente ore, oh Señor, y ahora sí Señor, y acá, y oro, y digo un montón de cosas, y bueno, pero ¿qué está diciendo? ¿Por qué está orando? ¿Cuál es la razón, el motivo por el cual esto está orando? Dice que oramos porque hay estabilidad en mi ambiente. Dice que oro por todos los que están en eminencia. Estamos angustiados, y el político, y que si sí, que si votaron, y que si no votaron, y que ganó este, y si ganó el otro, y hoy medio país está triste porque perdió uno, y el otro medio está contento porque ganó el otro. Pero lo que me dice la palabra es no que no esté triste ni que esté contento, sino lo que me dice la palabra es que ore. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, claro, yo espero que este presidente le vaya bien, pero cuando yo espero que este presidente le vaya bien, no debo solamente esperar que le vaya bien. La palabra me dice que yo debo orar para que él tenga la sabiduría para actuar en el temor de Dios y en lo que Dios quiere. Pero dice que no solamente oro por la estabilidad, para que las cosas funcionen, para que haya un buen trabajo, generalmente los padres oran por sus hijos, para que Dios los guarde, para que Dios los cuide, para que les vaya bien, para que así como salen sanos de su casa, vuelvan sanos. De pronto son diferentes edades. Cuando usted los lleva al jardín, para que nadie se los va a mirar, no se los va a tocar, no le van a pasar nada malo. Pero cuando está en el colegio, en la universidad, para que no consigan malas amistades, para que no salen con cosas que no son. Usted está orando para cubrir a sus hijos, pero también debería orar para que sus hijos también sean formados y levantados, y para que sean una generación nueva, porque de eso se trata, una generación nueva, una generación que sea cambiada. Entonces ese es el contexto, el por qué, para qué, por quién, por dónde, todo eso que pregunté está ahí resuelto. Pero viene mi segundo punto. Aunque tenemos gobernantes y tenemos todos, Cristo es tan vigente hoy como lo fue hace 2000 años. Hoy Cristo sigue siendo vigente, por eso no podemos hacer de Cristo una marca registrada. Afuera dice que somos cristianos, ok, listo, entra acá, pero cuando entras acá recibes cualquier cosa menos Cristo, menos el mensaje, menos lo que Dios quiere. No, Cristo es tan vigente hoy como lo fue hace 2000 años. ¿Por qué oramos por los que están en eminencia? Porque lo entendamos o no, nos guste o no, todos los que están en eminencia fueron colocados por Dios. Fueron colocados por Dios. El jefe que tienes fue colocado por Dios. El papá o la mamá que te tocó fue colocado por Dios. El jefe que tienes en tu trabajo fue colocado por Dios. Y muchas veces la palabra dice que tenemos los gobernantes que merecemos, porque tal vez son gobernantes conforme al corazón del hombre. Porque tal vez cuando yo hago de los hombres ídolos y no los veo realmente como servidores, tal vez pueda idolatrar. Y eso hace, hay una cosa que se dice, o se decía, yo no sé si tú dices en la iglesia, pero era que los enemigos de los pastores eran las 3 Fs: las faldas, la fama y la fortuna. Bueno, ¿solamente de los pastores o de todas las personas que tengan cierto grado de poder? O sea, cuando yo no tengo un corazón sujeto a la voluntad de Dios y tengo poder, ese poder puede marear, ese poder puede torcer. Por eso es necesario que oremos por los que están en eminencia, porque en ellos hay una naturaleza pecaminosa. Y es la responsabilidad de la iglesia orar y sostener a las personas, no solamente en la iglesia. Gloria a Dios, y espero que usted lo haga por sus pastores. Pero no es solamente en la iglesia, sino es en todo lugar.
Porque el poder daña, porque el poder en un corazón corrupto. Entonces volvamos a la película, ¿por qué el mundo quedó en ese caos? Porque este tipo se llenó de plata y él pensó que podía hacer lo que quisiera, y lo que hizo fue darle rienda ¿a qué? A sus pasiones, a sus deseos, a sus lujos, y eso se llevó por delante toda una ciudad que llevó al caos. O sea, el desorden lleva al caos, pero cuando nos soltamos de la presencia de Dios, por eso Cristo tiene que estar vigente. Entonces, cuando vemos que una ciudad o que un país o que una empresa o que un lugar está en el temor de Dios, cuando vemos que lo que más impera es el orden y no el caos. Si el caos es sinónimo de que no está Dios, de que nada tiene sentido porque no tenemos un temor por Él. Entonces no olvidemos que aunque estamos en esta tierra y esta tierra es pecaminosa y vamos a tener gobiernos y nos sujetamos a ellos, no olvidemos que el mejor gobierno es el gobierno celestial y que el mejor gobernante es Cristo. Estaba escuchando en eso y yo llamé a mi esposa y le dije, tengo que contarle esto porque no. Hay unas personas que yo escucho que hablan mucho de política. Y en estos días estaban hablando algo y me impactó porque ellos llegaban a algo que yo había dicho en la iglesia. No son cristianos, no tienen el temor de Dios, pero ellos empezaron a criticar el sistema democrático, porque definitivamente el sistema democrático no es el mejor sistema. Y al final, después de un montón de conclusiones y de libros que ellos han leído, porque hay gente que lee mucho y libros que han leído, llegaban a la conclusión de que el mejor gobierno es un gobierno monárquico. Pero cuando ellos decían eso, yo iba a entender que el gobierno monárquico sí es el mejor, pero ¿de cuál rey? Y hay un solo rey, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces ahora me voy a otra película. ¿Cuánto has visto Narnia? Entonces en Narnia, ¿a quién quiere volver? A Aslan. Que Aslan gobierne, pero Aslan tiene que primero vencer a la bruja que está en la película. Pero mientras que gobierna la bruja, ¿qué hay? Caos, desorden, envidias, rencillas, resentimientos, murmuraciones, críticas, temores, miedos, injusticia. Pero cuando llega este rey, y ese rey apunta a Cristo, y nosotros debemos entender que nuestro anhelo, nuestro deseo es llegar a Cristo. Por eso en eso mismo que le está diciendo, no se ha ido, Pablo le está diciendo a Timoteo, oren por los que están en eminencia, no sé qué, y después de que le dice que todos tienen que llegar al arrepentimiento, le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Quiere decir que nos está hablando que la única respuesta genuina y verdadera es Cristo, que no es un gobernante. Podemos orar para que venga el mejor gobernante, pero que en últimas el que va a venir a lo último es Cristo. Y que en medio del caos que el mundo vive, nuestra única esperanza es Cristo. Colombia hoy está dividida porque muchos pensaban que la solución era que continuara el gobierno, y entonces muchos lloraron porque no continuó y otros se alegraron porque terminó. La otra mitad tenía temor que ganara el candidato del gobierno, porque entonces iban a llorar y se iban a ir del país porque ganó el otro, pero hoy están gozando. Bueno, la pregunta mía es, ¿cuál de los dos es mejor? Ahora, en términos humanos, podríamos argumentar humanamente cuál es mejor. Pero cuando yo a términos espirituales, yo no puedo decir que el gobernante que está en este momento va a ser perfecto. Espero que lo haga bien, pero seguramente va a tener equivocaciones. ¿Por qué? Porque hace parte de nuestra naturaleza humana. Pero resulta que el hacedor, el sustentador y el gobernador de toda la tierra siempre va a ser Cristo. Y mi mirada tiene que estar puesta en Cristo. Y Cristo nos amó tanto que restableció la relación que estaba rota entre Dios y los hombres. O sea, lo que hizo fue, volvamos al jardín del Edén, lo que hizo el hombre fue sublevarse a la autoridad de Dios y empezar a vivir en su propia conciencia. Esto lo he explicado en otras veces, pero lo explico acá. Cuando Dios manda a Moisés, a hablar con el faraón, le dice, ve a donde el faraón, pero yo he endurecido su corazón.
Y entonces uno lo entiende literalmente, que es que Dios endurece el corazón del faraón. No, no endurece. Entonces lo explico en un sentido contrario. Si usted mira su vida antes de Cristo y mira su vida hoy de Cristo, hoy usted tiene unos temores que no tenía antes. No es que no le guste, o sea, voy a decir algo tonto, o sea, no me juzgue por lo que hace, sino solamente lo coloco como ejemplo. Pero tal vez si hace 20 años, más de 20 años, cuando yo no conocía a Cristo, hubiera visto que a alguien se le hubiera caído un billete de 50,000 pesos del bolsillo, seguramente lo que hago es poner el pie y hacerme loco. Ahora, hoy si pasa lo mismo, no es que no lo piense, no es que no quiera, pero hay algo dentro de mí que me impide hacerlo. No es que me volví más buena gente, es que el Espíritu, entonces mi corazón sigue siendo un corazón duro. Pero Dios es el que trata con él para que yo me levante y le diga, mira, se le cayó este billete. Entonces lo que hizo Dios con Faraón fue que le permitió que él actuara en la maldad de su corazón. Y si Dios nos permitiera a cada uno de nosotros actuar en la maldad de nuestro corazón, usted ni se imagina lo que seríamos capaces de hacer. Pero es Dios el que nos contrarresta. Así que en ese sentido, Cristo vino y restableció esa relación y se convierte en el mediador. La palabra habla de un mediador. Entonces quiero explicarle bien el mediador, pero entonces como es un pensamiento muy denso, quiero leerles para que usted me entienda. Un mediador es uno que actúa como intermediario, uno que media entre dos o más personas o grupos que están en disputa o buscan reconciliarlos. En términos bíblicos, se nos describe a los seres humanos como enemigos de Dios. Nos rebelamos, nos sublevamos y nos negamos a obedecer la ley de Dios. Como resultado, la ira de Dios está sobre nosotros. Para cambiar o redimir esta situación catastrófica es necesario que nos reconciliemos con Dios. Para llevar a cabo nuestra reconciliación, Dios el Padre designó y envió al Hijo para que fuera nuestro mediador. Cristo nos hace partícipes ni más ni menos que de la majestad divina de Dios mismo. Él es Dios encarnado. Con todo, tomó sobre sí mismo una naturaleza humana y se sometió voluntariamente a las demandas de la ley de Dios. Eso es un tema legal. Cristo no inició la reconciliación para intentar persuadir al Padre de apartar su ira de nosotros. Más bien, en el eterno consejo de la deidad hubo un acuerdo total entre el Padre y el Hijo para que en este viniera como nuestro mediador. Ningún ángel podría representar adecuadamente a Dios, solo Dios mismo podía hacerlo. En la encarnación, el Hijo tomó sobre sí mismo la naturaleza humana para lograr la redención de la semilla caída de Adán. Por su perfecta obediencia, Cristo satisfizo las demandas de la ley de Dios y obtuvo la vida eterna para nosotros. Por su sumisión a la muerte expiatoria en la cruz, Cristo satisfizo las demandas de la ira de Dios en contra nuestra, tanto positiva como negativamente. Cristo satisfizo las exigencias divinas para la reconciliación. Propició para nosotros un nuevo pacto con Dios por su sangre, por medio de su sangre, e intercede de manera continua por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Como mediador eficaz es aquel que puede lograr la paz entre las partes que están en conflicto o separadas entre sí. Esta es su función, la función que Jesús realizó por nuestro mediador perfecto. Pablo declaró que tenemos paz para con Dios por medio de la obra de reconciliación. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. La obra mediadora de Cristo es superior a la obra hecha por otro mediador. Moisés fue mediador del antiguo pacto. Él fungió como el intermediario de Dios al dar la ley por los israelitas, pero Jesús es superior a Moisés. El autor de la carta a los hebreos lo declara, porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa, como siervo, para testimonio del que iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si tenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. O sea, todo eso que dije, que de pronto suena enredado,
Lo que está diciendo es que era imposible para nosotros remediar. Había una imposibilidad de conciliarnos porque teníamos un pecado muy grande que no tenemos que pagar, y Cristo vino y no solamente nos perdonó, nos redimió, sino que vino a cambiar nuestra forma de pensar y de actuar por la renovación en nuestra mente. ¿Por qué nos sujetamos a las autoridades de este mundo? Porque nos sujetamos a Cristo. Porque no siempre es fácil sujetarse a un presidente, no siempre es fácil sujetarse a un jefe, no siempre es fácil sujetarse a un maestro, no siempre es fácil sujetarse a un padre. Pero por el amor que le tengo a Dios, me sujeto a la autoridad. Porque Cristo es tan vigente hoy como lo fue hace 2000 años. Y termino con que Pablo es el mensajero a los gentiles. En medio de todos los falsos maestros que había, recuerda que el contexto de toda la carta está diciendo es que en la iglesia hay falsos mensajes, que en la iglesia nos hemos desviado, que no podemos cambiar, que no podemos tener solamente el eslogan de que somos cristianos pero no hablar de Cristo, sino que la iglesia, si se dice cristiana, tiene que hablar de Cristo y de su palabra. En medio de ello, entonces Pablo dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Ahora, lo que le hace Pablo a Timoteo es comisionarlo para que él lleve la verdad. ¿Recuerdan cuál era la verdad? La verdad que nos hace libres, caminar transparentes. Ahora, si lo lleva a la verdad, lo que está diciendo es que ese hombre, el antiguo fariseo, que se basaba solamente en la ley y que despreciaba a los gentiles y que pensaba que su celo por la ley era suficiente, ahora ese hombre es enviado a los gentiles. O sea, Dios cambia totalmente su pensamiento, cambia totalmente sus principios y su cultura, y lo que hace es demostrar la universalidad del evangelio. O sea que sí somos todos salvos, pero cuando la palabra dice de tal manera amó Dios al mundo, no está hablando de que amó a todo el mundo, sino que en el mundo entero amó a las personas, no por su linaje, no por su color de piel, no por su nacionalidad, no por su raza, sino nos amó porque nos escogió. Dios te escogió a ti, sin mirar lo que de pronto nosotros como hombres hubiéramos podido mirar. Dios te escogió a ti, y al escogernos, nos reitera una vez más: quiero pues que los hombres oren en todo tiempo, levantando en todo lugar manos santas sin contienda. Así que la iglesia en un mundo de caos debe marcar la diferencia. Tu vida, tu hogar, tu familia, tus relaciones, tu manera de actuar debe marcar la diferencia. La manera en que reaccionamos frente a las circunstancias, la manera en la que hablamos debe marcar la diferencia. No podemos ignorar la vigencia de Cristo. Y entonces, como ciudadanos, escúcheme, como ciudadanos somos responsables de elegir gobernantes, por ejemplo, en ese sentido, que tengan el temor de Dios. Somos responsables en nuestras relaciones de amistad y nuestras relaciones de sentimientos y en nuestras relaciones laborales, de querer o pretender estar siempre con personas que tengan lo más cercano a los principios de la palabra. Pero como cristianos somos llamados a interceder por quienes se encuentran en evidencia, a dar testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios, y que sin importar quién gobierne, entender que solo Cristo nos garantiza en la eternidad un reino de gloria, que es al que vamos a ir, que es el que estamos llamados a ocupar, pero que en este momento nuestra razón es dar testimonio de Cristo a aquellos que no lo conocen. ¿Quién va a ser salvo? Yo no lo sé. ¿A quién le predico? A todo el mundo. ¿Por quién oro? Por todo el mundo. Y Dios es el que decide al final quién va a ser y quién no va a ser. Y por eso les pedí a ellos que volviéramos a cantar la canción. Si estamos bien, ¿cierto? Para que podamos decirle realmente que entendemos que el Rey y el Santo es Cristo, y que nos sujetamos a las autoridades, pero entendemos que es Dios.